Shabbat Shalom a todos. Bueno, familia, ¿cómo está el día? Helado. Ah, helado. Helado el día. ¿Mm? De mentol que está helado. ¿Cómo? Bien helado. No le entiendo. ¿Qué le conviene helado? Ah, Eh, no caí. Ya, a veces es un poco rebuscado la broma. ¿Tienes calor acá? Sí. Sí, no sé si tengo calor o frío porque No. el clima es frío acá. Bueno, si quieren, pueden servirse un cafecito. No hay problema, algo caliente que queda, no sé. Lo que sí, no vamos a hacer un break porque estamos como en la hora, entonces. Si quieren, se lo sirven, pero no escucho. ¿Ya? De todas formas, estamos haciendo, ¿cierto?, aquí una transmisión y bueno, estamos grabando. También el estudio saluda a todos los que nos están viendo, ¿cierto? Desde YouTube, desde sus casas. A ver, voy a conectarme un momentito ahí para saludar. Estoy entrando. Estoy auto escuchando. A ver, un saludo a nuestra hermana Luz. Hermana Luz, ¿dónde se reúnen en dirección, por favor? Bueno, hemos publicado por ahí, ¿cierto? Bueno, publicado más que nada en WhatsApp. La segunda vez que nos juntamos por acá es en Manuel Montt. Manuel Barros Borgoño, número 138, no es 110, 138. Sí, porque en la mañana cuando llegué dije, no era el 110. El 138. Y abajito, ¿cierto? Estamos reunidos. Hay algunos salones de eventos. Esto es cerca del metro Manuel Montt. Así que saluda a nuestra hermana. ¿Quién es Manuel? ¿Ahí con esto? Saludito ahí. Shalom, hermanas y hermanos. Una Luz, Karim, su familia, está Sandra, Roxana, Patricia, Mario y Milka dice saludos desde Argentina. Muy bien, traiga aceite, hermano. Aceite para la pelo. Unos alfajores, unas medias lunas. Bueno, entonces, dulce de leche. Bueno, nuestra porción, ¿cierto?, de esta semana, Rayat Temor, es una porción, ¿cierto?, que, bueno, está en la línea de todo lo que hemos estado estudiando esta semana, acerca de la santidad, la importancia de la santidad. Algunas reglas, ¿cierto?, sobre los Kohanim, lo que deben ellos hacer, con quién deben mezclarse, con quién no. Y queda claro, ¿no?, en esta parashá de que ustedes, dice, serán los encargados de distinguir entre lo santo y lo profano. Enseñar, dice, a mi pueblo, luego, lo cual repetirá, ¿cierto?, los profetas varias veces. Cuán importante, ¿cierto?, es que nuestras autoridades espirituales sean competentes y realmente hagan, ¿cierto?, su labor. Realmente el que está, ¿cierto?, al frente de, como recuerdo un estudio que vimos hace mucho tiempo, en la Brit Hadashah, cuando dice, y algunos los hizo, apóstoles, profetas, pastores, en realidad en griego dice, algunos les dio para ser en el fondo, les dio el ser
un enviado, o un profeta, o un pastor, o un maestro, porque el que es dado, en el fondo, decía este comentario, o sea, no es puesto, no es colocado para que le sirvan, sino que es dado para servir, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Entonces, toda la división que hay dentro de Israel, obviamente, tiene que ver con un servicio. El servicio tiene que permanecer en el tiempo. El servicio debe ser algo que se mantenga constante. Pero el servicio no tiene tanto sentido si no pasa a una siguiente generación. Pierde y carece de perpetuidad, ¿cierto? Y la Torah dice, y estos mandamientos serán perpetuos, ¿cierto? Guardados para siempre. Ley permanente para todas sus generaciones. Es decir, que tiene que pasar esto de generación en generación. Si fallamos en esto, habremos fracasado en la Torah. Si nuestra generación llega hasta ahí en la Torah, fracasamos. Y eso pasó en muchas generaciones en el pueblo de Israel, donde la Torah se extinguió, se apagó. Los pueblos, o sea, el pueblo de Israel eligió el camino de las naciones, el cual no debían seguir, ¿cierto? Como estuvimos analizando, ¿cierto? Las semanas anteriores. Lamentablemente, pensaron solo en sí mismos. El problema es que la Torah o el Eterno a través de la Torah nos enfrenta, ¿cierto? Diciéndonos realmente, no solamente si guardamos su mandamiento somos nosotros beneficiados, sino que también lo serán las siguientes generaciones. Si nosotros solo pensamos en nuestro propio bienestar y camino, y no pensamos en cumplir sus mandamientos, también habrá otra generación que fracase en esto. Entonces esta parashá se encarga también de hacer un resumen, por ejemplo, de las fiestas. Levítico 23, capítulo por excelencia, ¿cierto? De las Moadim, las festividades, los tiempos señalados. Los tiempos señalados llegan aunque nosotros no queramos, ¿cierto? El otoño llega aunque no queramos. Así pasa con las Moadim. Nos caen, ¿cierto? Encima, la busquemos o no, son ciclos a los cuales tenemos que adaptarnos y seguir. El ciclo de vida de la Torá tiene varios ciclos, ¿cierto? Digamos, está el ciclo de la semana. La palabra Shavua en hebreo, que es semana, también se asimila a la palabra Sheva, que significa 7. Ahí el modelo de 7 días de la semana. Esto se le llama así, y era por una división del ciclo lunar. El Shabbat es el centro de la semana, un día para santificarlo y apartarlo. En el fondo, el punto de retorno del ciclo. Tiene que haber un ciclo. Nuestras vidas tienen un ciclo. Tenemos un ciclo en nuestra vida. Un ciclo para trabajar, para ser niños, no ser responsable, después hay que ser responsable, padres, casarse, etcétera. ¿Sabes? Cada cosa tiene un ciclo y también en la Torah se marcan estos inicios y estos términos. El Shabbat es el centro, el inicio de este ciclo. Por lo tanto, se convierte también el Shabbat en el ciclo, digamos, central de toda la Torah, porque es lo que podemos vivir de manera, ¿cierto?, más tangible. 6 días trabajarás, el último día será para el eterno Dios. Pero también está el ciclo mensual, ¿cierto? La celebración del Rosh Hodesh, de la luna, diciendo, ok, aquí cambiamos, ¿cierto? Otra época, otra estación. Hay que bendecir también, hay que pedirle al Eterno que nos bendiga, que nos vaya bien. Luego, tenemos, ¿cierto?, también las estaciones o los tiempos señalados, Moadim. Dice la Torá, el Pesaj de Adonai comenzará al atardecer del día 14 del mes primero. Dice, este será el primer mes para ustedes, el mes de Nisan, y luego habla de Pesaj. Tiempos señalados. También tenemos otro ciclo, el ciclo de la Torá. Leemos, ¿cierto?, la Torá en un año, en otro tiempo la leían en 3 años, ¿cierto? Un ciclo trianual, o trienal, le llaman. En los días de Yeshua, de hecho, se leía cada 3 años. ¿Por qué? Porque existía todavía el año del Shemitah. Ese era otro ciclo, el ciclo de los años, ¿cierto? 6 años se trabajaba y el 7º año se dejaba descansar la tierra. Pero entre medio, ¿cierto?, habían 2 ciclos de 3 años. Se le daba los diezmos, ¿cierto?, a los pobres, a los levitas, ¿cierto?, a los sacerdotes. Otro año se le daba, ¿cierto?, a los pobres, otro año se le daba a todos. Había un diezmo del primer año, el segundo año, el tercer año,
Y después de nuevo, primero, segundo y tercer año. Y luego llegaba el séptimo año donde se dejaba descansar. Y también Israel en algún momento leía la Torá cada 3 años. Ese mini ciclo. El año séptimo, por así decirlo, era el año donde había que ponerla en práctica, sí o sí. 3 años la estudiaban, entraban en el derecho, 3 años de nuevo, después hay que ponerla en práctica, dejar descansar la tierra y vivir de la fe y de la confianza, ¿no? De que el Eterno proveerá para todo. Era un gran desafío para el pueblo de Israel. Quizás siempre ha sido un desafío y quizás nunca se ha podido completar de manera tan perfecta como lo dice la Escritura. Pero es parte del ciclo. Partimos, ¿cierto? Estudiando Bereshit, Shemot, Vayikra, y ahí estamos en nuestro ciclo en la mitad, ¿no? El libro de Vayikra que se ocupa de asuntos muy ceremoniosos, pero que también nos enseñan grandes lecciones. Cada parashá enriquece nuestra vida. El mitad, el jubileo y cada cosa. Pero nuestro ciclo no es un ciclo sin fin. Nuestra vida, ¿cierto?, tiene su límite. Cada cosa que empieza un movimiento, luego se mueve por inercia, ¿cierto? Pero hay una fuerza que lo impulsa. Después de inercia, después se apaga, ¿cierto? Se va hacia abajo. Por lo tanto, es necesario después recargar energías, ¿cierto? No podemos pensar, como se dice, o dormirnos en los laureles, de que si no hago nada, la vida continúa y mejora y siempre cambia y siempre es a mi favor. Uno tiene que tomar, ¿cierto?, la iniciativa, muchas veces. Hay momentos donde pasamos muy arriba, pero también hay momentos en que estamos muy abajo y tenemos que saber tomar la iniciativa, leer los tiempos, impulsar, ¿cierto?, lo que estamos haciendo. Hay que impulsar también el camino de la Torá. Y uno de los grandes impulsos que tenemos al cambio del ciclo son los niños, los jóvenes, los niños. A ellos hay que impulsarlos, ellos tienen la energía. A veces desparraman energía, pero hay que saber, ¿cierto?, dónde impulsarla, hay que dirigirla. Hay que saber, ¿cierto? Porque los niños a veces son un ciclo sin fin. Yo todavía no soy padre, pero me tocará también algún día no dormir, o varios días o semanas, pasando ahí, ¿cierto?, con un niño que no deja de llorar. En algún momento se deja de llorar. Siempre se crece, se mejora, se evoluciona. Y la Torá, podemos decir que fue hecha para las personas, como se dice la tradición, y no para los ángeles. Porque son ciclos. Un ángel a lo mejor no se cansa, ¿cierto? Un ángel sigue la voluntad del Santo Bendito, pero cansa, no pasa de aquí para allá, no tiene que un momento álgido, otro abajo, porque no puede desobedecer. Entendemos, ¿cierto?, esa figura angelical como seres obedientes al Eterno. Pero nosotros sí tenemos nuestros ciclos. Aunque parezca repetitivo, en realidad el ciclo central de la Torá es la unidad de la familia y los niños. Gracias a la repetición de ese ciclo, que podemos transmitir nuestra cultura, la fe, el estilo de vida, nosotros, ¿cierto?, la judeidad, y en el caso de Israel, el judaísmo. Hablamos, digamos, de la fe, la religión. Nosotros hablamos de judeidad, que son los elementos, ¿cierto?, del judaísmo que marcan nuestra fe. También hay que transmitirlo. Quizás hay quien irá a seguir el camino de ser judío, pero también hemos entendido que hay mucha gente de las naciones que también quiere seguir a Dios y que a lo mejor no va a seguir el camino netamente judío como tal, pero también va a entrar en un ciclo. También tiene que entrar en el ciclo de su voluntad. De alguna forma también tendrá que involucrar a su familia, enseñarle los valores de la Biblia a sus hijos, y tiene que involucrarlos, porque si no la siguiente generación terminará. Israel ha sido experto en esto, generación a generación, enseñando la Torá. Dos cosas que son importantes para el pueblo de Israel cuando se asienta en cualquier lugar. ¿Cuáles son? Las hemos mencionado. Dos cosas. Las primordiales. La sinagoga, ya, pero la micro está en la sinagoga. Las dos cosas que colegio. De hecho, es primero que una sinagoga. Antes que una sinagoga, lo más importante, una escuela para el estudio de los niños.
Si los niños no estudian, ¿qué va a ser de la siguiente generación? Hoy día, lamentablemente, el mundo muchas veces pasa momentos difíciles. Digamos, todos los países están en crisis, por ejemplo, con el tema de las jubilaciones, las pensiones. En algún momento hubo un boom económico en el mundo, toda la postguerra mundial, ¿cierto? Las economías crecieron mucho, pero después se estancaron. Y el estilo de vida y todo que fue mejorando en un momento se estancó. Y todos esperan que las nuevas generaciones, sistemas de reparto, impulsen, ¿no? Ayuden a los que estaban antes. Pero ¿qué pasa si no hubo una buena educación? ¿Qué pasa si la generación se estancó? El crecimiento se estancó. A lo mejor los hijos no mejoraron, no crecieron. Después, ¿cómo van a ayudar a sus padres en una generación todavía más grande, en una nación? ¿Cómo van a ayudar a los que ya no pueden trabajar, necesitan otro tipo de atención? Si no se invirtió en la educación, en los jóvenes, en los niños, la siguiente generación lo va a pasar mal. A lo mejor antes fue todo esto, en algunos países fue, eh, el boom económico fue tan grande, esto que hoy día nosotros, por ejemplo, recibimos visitantes de Europa que tienen unas pensiones de miles de euros, o de dólares. Pero eso fue en un momento específico, hoy día están sufriendo, o sea, hoy día hay que ponerle más y más plata porque ya no se genera demasiado. La gente dejó de tener hijos. Ya no hay tantos hijos que impulsan y ayudan a la generación anterior. Hay más perros que... Sí, hoy día la gente a veces quiere tener más mascotas que hijos. No decimos que hay algo malo en tener mascotas, pero luego ¿qué? Luego ¿qué? Eh, el mundo se acabaría si no tuviéramos hijos. Llega hasta aquí. También es cierto. Lo vale, ¿cierto? Ahora, hay países que, no sé si ustedes recuerdan, China en algún momento tenían la política de un solo hijo por familia. Hoy día están impulsando, necesitan tener hijos. Están premiando para que tengan hijos. En España hay de pacientes. ¿Sí? Están contratando gente para que se vaya a vivir. Exacto. Porque son pueblos que bastante no hay gente. Sí. Lo peor es que cuando tienen sistemas, por ejemplo, de pensiones que son de reparto, ¿quién aporta después si no hay mucha gente que aporte al sistema? Ese es el gran problema que tienen los países desarrollados en este momento. Claro. O algunos dicen, bueno, alargar los años de pensión y otras cosas, pero realmente todas son soluciones que terminan siendo consecuencias de no haber invertido bien la educación. Porque hoy día decimos, mucha gente dice, es malo criar hijos en este tiempo, está malo en la sociedad. Nosotros construimos la sociedad, nosotros hemos hecho o hemos participado en una sociedad mala donde decimos, no vale la pena tener hijos. La gente a veces no se hace esa autorreflexión. Solo dicen que está todo mal. Bueno, y si está todo malo, hay que cambiar esto. El problema no es tener hijos, no es que haya el fruto de cierto un amor con otra persona. Sí. El problema es que nosotros estamos destruyendo muchas veces nuestras familias, las sociedades. Hoy día más que nunca vemos divorcios, abandonos. En Chile, lamentablemente, tenemos casos del Sename que nunca se arreglaron, abusos. Aquí también las tasas de divorcio van al alza. Lamentablemente, la unidad familiar sería... Clint Eastwood hizo un pensamiento que aparece y él dijo todos se preocupan de dejar un mundo para nuestros hijos. Yo diría que hay que dejar buenos hijos para un mundo, para este mundo. El énfasis al revés, Sí. ¿cierto? ¿Qué es el problema? Decimos que el mundo está malo. Bueno, ¿y los hijos? Hay un problema con la generación. Entonces, la Torá se enfoca en que realmente nosotros tengamos momentos, instancias, ceremonias, ciclos, tiempos para enseñar nuestra fe. O sea, pararse a lo mejor después de una cosecha y dar una ofrenda, alguien podría decir, va, qué retrógrado. Pero a los hijos hay que enseñarles a agradecer. Las cosas no salen de internet. Las cosas se cosechan. Se
siembra, se trabaja, está ahí, ¿cierto? Hay que hacer una labor. Los chicos hay que enseñarles de que realmente hay un trabajo detrás de esto. Y el fruto, ¿cierto? Que uno recoge por un esfuerzo, un trabajo, y hay que agradecerle a Dios también. Porque nadie hizo la tierra, nadie la creó. Está aquí. Y alguien la puso. Nadie hace llover en los cielos. Entonces hay que agradecer por todo esto. Shavuot, ¿cierto? Nos recuerda también la cosecha. La cebada estamos contando, ¿cierto? Ahora, en el Homer. Después vendrá la cosecha del trigo. Y así, los diezmos, ¿cierto? Los Masrot se llevaban en las tres fiestas. Pesach, en Shavuot y en Sukkot. Pero sobre todo en Shavuot y en Sukkot había entrega de diezmos. Porque eran las cosechas. ¿Cierto? Los diezmos eran frutos. Así que lo importante, Israel lo entendió cuando salió de su tierra. Lo más importante, luego de salir de la tierra de Israel, donde ya no tenían ese resguardo, esa sociedad que pensaba igual, poner colegios, escuelas, educar a los hijos. Ahí transmitimos nuestros valores. Seguirán celebrando Pesaj, quizás nos llevarán a nosotros del brazo, ¿cierto? Pero ¿Sí? aquí en el sur de Chile, grandes porciones de tierra compradas por israelitas. No, bueno, no creo que estén poblando el sur. Agua. Yo creo que gracias a los israelitas que hay acá, a Chile no le pasa lo que debería pasarle como a Argentina. Bueno, mañana hay un suceso importante. Yo ya no sé, la verdad es que este país va con muchos vaivenes. Siempre en la historia hay un péndulo. De hecho, no sé si ustedes estudiaron, pero siempre en la historia hubo una época que era Dios céntrico y otra época hombre céntrico. Va así, hay un vaivén. Nuestro país también está pasando un vaivén. De repente de un grupo, del grupo lo rechazan, después de acá, después lo rechazan, y así va. De extremo a extremo. Pero nuestros ciclos están siendo muy cortos. Bueno, venimos de un ciclo a lo mejor largo de cierta prosperidad, pero también hay muchas cosas que quedaron débiles, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, temas de educación. La nueva generación, mucho, lo que más hicieron más que agradecer, a lo mejor a la antigua generación, ¿cierto? Porque eso pasó, ¿no? La nueva generación solo dijo que lo anterior lo hicieron todo mal. ¿Qué pasó ahí? Bueno, de a poquito la unión familiar se ha roto. Nosotros no podemos ser víctimas de esto. Los niños deben estar en el centro de la atención en todas las fiestas, en el Shabbat, en las festividades. Las fiestas tienen, por así decirlo, a los niños en el corazón de cada uno. Tienen que tenerlo. El Shabbat hay que bendecir a los hijos. Tienen que estar en la mesa del Shabbat. Tienen que acompañar ahí. No es como, bueno, que no metan ruido, llevémoslo al patio. Tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí en la familia, ¿cierto? Aunque metan ruido. Se ponen mute. Y quitarle un poco las pilas. Solo es una aclaración de buenas intenciones. Todavía no tengo la receta. Apresúrate antes que tenga ahí. Hoy es tarde. Entonces, voy a avanzar rapidito. Dice la Torá, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos cómo traté a los egipcios cuando realicé mis señales entre ellos, para que sepas que yo soy el Señor. Se trabaja en pesas, se limpia la casa, se ordena, se cambia todo. Los hijos ven esto, tienen que aprenderlo, ¿cierto? Tienen que ver la preparación, tienen que participar de esto. Y cuando tus hijos te pregunten qué significa esta ceremonia para vosotros, la misma escritura dice, dile, los días venideros, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significa esto? Dile, con mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto, de tierra de servidumbre. Educar a los hijos no es una molestia, sino que es un propósito.
En la Brit Hadashah también vemos a Yeshua que se le acerca a los niños y los discípulos quieren regañar, ¿cierto? A sus padres porque los dejaban ir ahí, estaban ahí, haciéndolo perder el tiempo, entre comillas. Yeshua dice, haz que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Hay que mantener esa pureza de ellos. Los niños siempre aprenden, una esponja. El otro día veía un... Bueno y lo malo. El otro día veíamos un documental muy interesante de cómo se generan los pensamientos de la... Todavía no se sabe cómo se generan los pensamientos. Antes se creía que estaba en las vísceras, ¿cierto? De hecho, en la Biblia aparece eso. Los pensamientos vienen de las vísceras, dice. O del hígado, del corazón. Otros dicen, ya por acá. ¿Cierto? Bueno, la vista de acá habla de la mente. Los griegos siempre tenían otro pensamiento. ¿Sí? Supuesto estudio, último estudio, que cada uno de los órganos tiene neuronas. Así que En los días de los griegos creían que era la mente. En la Edad Media a lo mejor habían otros estudios que pensaban que todo era del cerebro. Pero hoy día, ¿cierto? Los estudios quizás más avanzados tienen que ver precisamente con la interacción, ¿cierto? De las neuronas. ¿Cómo se llama esto? Sí, pero hay un estudio que se preocupa de las interacciones químicas que ocurren en el cuerpo. Y no solamente sería en el cerebro, en realidad serían en todos los lugares, pero todavía ni siquiera se sabe bien dónde se alojan, dónde se guardan los pensamientos. Pero lo que es cierto es que las personas siempre aprenden. Y decía este documental, decía, es mentira que los ancianos no aprenden. Las personas aprenden hasta el último momento de sus vidas. Generan pensamientos y aprenden. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Es neurociencia. La neurociencia. La neurociencia, pero se habla de la neuroplastía. Neuroplástica. La neuroplastía en varios cambios, porque apareció la neuroplastía con limitaciones cognitivas en los niños Down, o grupos que estaban ya educados, porque antes se creía que no crecía la neurona. La neuroplastía que decía que sí, que hay desarrollo siempre. Exacto. Ya inclusive si uno es diestro tiene que empezar a mover la mano izquierda y ya hay neuroplástica. El ejercicio toca neuroplástica. Conexiones nuevas. Se aprende. con amor humano. Y con amor. Con amor humano. Con caballos, con estos ponis chicos, con natación, ejercicio de natación. No se hacen redes. Probablemente los niños, o todos nosotros, alguna vez nos costó aprender algo. No porque fuéramos tontos. A veces hay personas que son muy graves, ¿cierto? Dicen que son tontos. Sino porque no les enseñaron de la manera correcta o indicada para él. No se De estimuló. hecho, no se le estimuló. Nadie aprende las cosas de la misma forma que otra persona. Porque los pensamientos de todas las personas son diferentes. Y toda ese aprendizaje que se genera es diferente en todas las personas. Cómo se superponen los pensamientos, las ideas. Es diferente. Hay que estimular, ¿cierto?, el aprendizaje. Tenemos que ser como niños. Aprender siempre. No dejar decir, no, esto ya es para otros. No pensar así. Porque de otra manera nunca vamos a incentivar a los niños. Que ellos también aprendan. Van a querer aprender solos por sí mismos y no van a vernos como referentes para enseñarles. Y tienen que vernos como referentes. Si no, hay una desconexión de una generación a otra. Lamentablemente hoy día tenemos una sociedad donde se recrimina mucho a la generación anterior porque hay una desconexión evidente, ¿cierto? Pero la Torá nos ordena fortalecer y educar a esa próxima generación. Crear hijos fuertes, creyentes, responsables, maduros, con una moral fuerte y altos valores. Esa es nuestra meta. Y Yeshua mostró, ¿cierto?, que el camino era añadir y añadir y añadir. Tenemos que invertir en tiempo familiar,
sacrificar tiempo para los hijos, para apartarnos tiempo para enseñar de la escritura, no todo es cierto, es diversión, no todo es ocio. Tiene que haber una lección. Estamos en la hora, no me puedo extender mucho más, pero quería dejar esa reflexión. La hora, no puedo seguir. Entonces, démosle la atención, pongamos en el centro a los hijos porque lo merecen. Si nosotros pensamos que faltó algo, ellos lo tienen que recibir. Porque, disculpe, porque en el fondo, antes de recriminar a los padres que no me dieron esto, seremos juzgados también si tu hijo se lo diste tú a tus hijos. La pregunta, ¿no? Si tú recriminas, lo hiciste tú cuando tuviste la oportunidad. Y la Torá nos plantea muchas oportunidades. Fiesta, Shabbat, Muadín, muchos momentos para poder hacerlo. Tenemos momentos para hacerlo. Hoy día mismo, ¿cierto? Cada Shabbat. Tenemos que dar cuenta por ello y tenemos que ser responsables de que esto nosotros lo vivamos de tal forma que pueda pasar a la siguiente generación. Ese es el centro. Si no, lo que estamos haciendo habrá sido bonito, pero se acabará. Se termina con nosotros. Y la Torá dice que esto tiene que seguir de generación en generación. Habremos fracasado. Y gracias a la comunidad que se ha mantenido, gracias a todo esto, yo veo muchos niños hoy día. Estamos tiempo virtualmente y hay más niños. Es bonito. Solamente gracias al Eterno y bueno, a toda la comunidad que tiene ese deseo de corazón. Como a lo mejor comunidad hemos cometido errores, aciertos. No, el mérito no es todo de los que dirigen, sino que de todos nosotros. Tiene que haber el mérito para realmente seguir adelante. Por una nueva generación, aportar, ser realmente personas que piensen a futuro, ¿cierto? Un propósito. Dentro de las cosas que yo he visto en mi largo peregrinar hasta los 70 años, la gente hoy día dice que bueno, vamos a trabajar 40 horas, vamos a tener más tiempo para la familia. Y realmente esto es una parte. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque mucha gente, o sea, toda la gente, reclama cuando tiene reunión de colegio para ir a ver cómo va su alumno. Y esto es una hora, y una hora al mes. Si no tiene tiempo para una hora al mes, irá a invertir tiempo de esas 40 horas que le va a permitir un espacio para estar con su familia, irá a estar con su familia. Muchas viejujas, digo viejujas, porque realmente se me en vez de ir a la reunión de su alumno para cuidarlo, prefieren ir al gimnasio o prefieren ir a un té con las otras personas. Oye, preocúpate de tu hijo. Tienes que tener a tu hijo. Yo, gracias al Eterno, cuando mi papá no fue a ninguna reunión, mi mamá era la que iba a la reunión, pero yo no fallé a casi ninguna reunión. Debo decir que de todas las reuniones que estuvieron mi hijo, yo debo haber participado en un 98-95%, porque dije yo, a mí me dejaron votado, yo no voy a dejar votado a ninguno de mis hijos. Y participé con ellos siempre. Inclusive cuando había en el evento en el colegio, yo estaba ahí. Mira, abría la puerta. Sí, muchas veces me tocó eso. Así que si hoy día la sociedad hace una cosa, no significa que sea bueno. Si todos hacen algo, la Torá dice que no hay que seguir a las multitudes cuando estén en un error. No es justificación. Si todos hacen algo y está mal hecho, también no es justificación. La Torá, eso es errar, ¿cierto? Por lo tanto, digamos los buenos. Cambiemos, ¿cierto?, la dirección de las cosas. ¿Quién votamos mañana? Eso es. No por la distancia. Eso es personal. Así que bueno, yo les deseo. Shabbat shalom. Va a decir algo. Yo estaba estudiando en la Universidad del Trabajador y preguntó a una profesora mucho tiempo atrás, antes de que esto fuera una moda o ley, por así decirlo, con ciertas ideologías complicadas de ¿qué opina tu fe al respecto? Yo decía, mira, nosotros vimos surgir y caer Egipto, Grecia, Roma, de hecho, muchas civilizaciones
civilizaciones, pero nosotros tenemos una fe que va por un camino paralelo. Vemos como esto surge y se vuelve a caer, pero nosotros no vale, no nos afecta. Pero sí, lamentablemente hemos tenido que ver cómo surgen todas estas ideologías, se desintegran y vuelven a caer, y hemos visto el ciclo, porque es lo mismo que los otros romanos, los otros griegos, si estas ideas no son nuevas, son más viejas que la negra. Pero nosotros siempre vemos tras bambalinas como esto surge y cae, siglos sin fin, pero nuestra ley es eterna, es un camino totalmente distinto a él. Es la No manera. nos queda nada más que dar un paso al costado y ver cómo esto surge y cae por su propio peso. Bueno, dentro de las cosas que hay en Israel, leía ayer, antes de que llegaran nuestros hermanos, que Israel inventó una píldora, que no es una píldora, es una diminuta cámara. Seguramente se van a acabar todas esas endoscopías y todas esas cuestiones que a uno le hacen al estómago y estos tubos que le ponen por cualquier lado, se van a acabar porque esa camarita se introduce en el cuerpo y tiene una, no me acuerdo cuántas horas son, pero toma N fotografías y las puede enviar hacia afuera. Entonces a uno le va a hacer tragarse esa camarita diminuta como píldora, que no molesta en nada, y van a tener todo el interior de uno prácticamente informado por esa pequeña. Están las noticias en las cuestiones de Una endoscopía. Bueno, Israel invirtió en innovación y emprendimiento. Cuando el Estado de Israel nació, ¿cierto? No tenía ni un peso. Y de las donaciones que recibieron, ¿qué hicieron? La gente que creara empresas, emprendimiento. Y el Estado se hizo aval, dijo ya, no te puedo financiar, pero en el momento, todo lo que recibían lo pasaban para financiar esos negocios, las empresas de los privados. Y en algún momento no tenían, bueno, entonces damos una parte de tu empresa y después con el tiempo me la devuelve. El Estado lo que hizo fue invertir, nueva generación. Y estos logros es por eso, porque se invirtió en la generación que venía. Entonces, el 14 de mayo hay que celebrar. ¿Cómo así? El día de la ¿El madre. 14 o el 18? Ah, perdón, El 14 de mayo se celebran los 75 años. las 70 y... 74 estaba. 25. Somos maduros. Ya, ya se El día de la independencia, pues. Se celebró ceremonia. Pero el 14 de mayo es la... Lo que pasa es que, claro, hay una conmemoración en la fecha gregoriana y otra en el calendario hebreo. Igual que el día del Holocausto. 2 días de claro, con Yom Ha'Zikaron y también el día del Holocausto. Se lo será la chilena. Y aquí estamos y se saca. Sí, porque invertir. Ya que estamos en un ciclo al revés. Último, cuando hay un frío, gobierna el pueblo sur. Hola comunidad, Shabbat Shalom. Gracias por venir. Nos vemos en la próxima oportunidad. Nos vemos en la tardecita para Abdala. Hay que alistarse para eso. Así que Shalom a todos los que están ahí. Shabbat Shalom. Poner Shabbat Shalom para terminar.